Entonces, vamos a empezar orando. Padre, yo solo te ruego, Padre, tú conoces mis limitaciones. Te suplico, Señor, que me des el denuedo, Señor, para el mensaje que tú has puesto, Señor, en mi corazón. Ruego por el corazón de los que escuchan ahora, que, Señor, quites toda distracción y que, Señor, esta noche tú nos muestres, Señor, el Dios todopoderoso, soberano, Señor. Te suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el capítulo 1 de Job, por favor. Vamos a permanecer ahí en ese libro. Yo voy a hacer alusión a algunos pasajes. Voy a ir yo de alguna manera para el tiempo. Siempre les comento esto, ¿verdad? Siempre los mensajes que traigo son mensajes que yo he escuchado y que les agrego y les quito un poco, los acomodo. Pero son mensajes que han impactado de alguna forma u otra mi vida. Y quiero compartirles hoy este mensaje. Y hermanos, estamos en medio de una batalla en la cual cada uno de nosotros participa independientemente de que quieras ser parte de ella o no. Hermanos, que el Señor esta noche trabaje a través de su palabra en nuestros corazones. Se ha dicho que antes que el Señor use a un hombre grandemente, primero debe quebrantarlo en gran manera. Cuanto más deseamos ser usados por Dios, mayor debe ser nuestra disposición a sufrir por Él. Todo debido a la guerra espiritual que se libra. Mientras más nos comprometemos por el Señor, más vamos a atraer el fuego del diablo. Siempre ha sido así. Y quizás siga aquí, ¿qué nos va a predicar el hermano Jorge hoy? Bueno, los profetas del Antiguo Testamento fueron agredidos. Gracias. Hombres solitarios, singularmente elegidos por Dios para una labor dolorosa. Su hogar era generalmente una caverna. El desierto era el lugar tradicional de encuentro con Dios. Fue también así con los apóstoles. 11 de ellos murieron como mártires y el último, el más joven, Juan, sirvió en trabajos forzados en la isla de Patmos. El mayor predicador que caminó por esta tierra, el Dios hombre, nuestro Señor Jesucristo, fue despreciado y rechazado. Se le llamó el varón de dolores, que sabe lo que es sufrir. Al final fue crucificado públicamente en una muerte horrorosa, ejecución pública por crucifixión. La sangre de los mártires era la simiente de la iglesia primitiva, famosos por lo que ellos dijeron cuando eran amarrados a una estaca que luego le prendían fuego. Pablo dijo en 2 Timoteo 3:12, leo la nueva versión de la Nueva Biblia de las Américas, dice: y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. El apóstol Pedro, en 1 Pedro 4:12, dice: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Existe una realidad para todos nosotros en este recinto, en este lugar. Nos encontramos viviendo en medio de una guerra espiritual
que es invisible entre el cielo y el infierno, entre el bien y el mal. Y quiero que vayamos allí al capítulo 1 de Juan. Vamos a estar en ese capítulo 1 completo. Y dice el primer versículo, Job, capítulo 1, dice así: hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Aquel hombre era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Delante de nosotros se nos introduce al carácter de este hombre, se nos presenta a Job como un ejemplo de piedad, lo cual nos lleva a pensar que es el candidato más improbable para un desastre. ¿Cierto o no? Él no era señalado en su carácter, en su conducta, era distinguido por su integridad, honestidad, por su fidelidad. No hay nadie que pueda traer acusación sobre la vida de este hombre. No se relacionaba con la mundanalidad, no tenía acuerdos con el espíritu de este siglo, camina por el camino estrecho, temeroso de Dios, su corazón estaba lleno de temor santo y reverencia por el Señor. Tomaba muy en serio a Dios. No había superficialidad en Job, se apartaba del mal. Él sabía lo que era resistir la tentación y ponerle freno a su lengua. Guardaba su corazón, blindaba sus ojos. Y mira las bendiciones de Dios sobre su vida en el versículo 2. Dice así: le nacieron 7 hijos y 3 hijas. En el versículo 3 vemos su fortuna y dice: su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Aquel hombre era el más grande de todos los hijos del oriente. Job era un hombre extremadamente exitoso y piadoso a la vez. Sin vender su alma para este mundo, notas, el más grande en riqueza, pero también en piedad, en reputación. Seguimos leyendo. El versículo 4 dice así: sus hijos acostumbraban ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno e invitaban a sus 3 hermanas para comer y beber con ellos. Es una ilustración de la armonía, el amor. Compartían unos con otros un tiempo de risas, un tiempo de amor entre hermanos. Y el versículo 5 dice: cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba. Y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía: quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Job siempre hacía así. Vemos que Job ofrecía holocaustos al Señor como una especie de cobertura temporal por los pecados de sus hijos. Indica la profundidad de su devoción espiritual. Job es el más improbable candidato para sufrir un desastre. Irreprensible, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, líder espiritual. Pero el asunto es que Job será marcado para sufrir, y no porque exista algo errado en su vida. No hay una acción disciplinaria contra Job. Job está siendo escogido por la soberanía de Dios para sufrir, porque Dios lo considera digno de sufrir por amor a su nombre. Él conoce a Dios, teme a Dios, ama a Dios, sirve a Dios, obedece a Dios. El candidato improbable. El versículo 6 es uno de esos pasajes raros de la Escritura donde el velo es removido, el cielo se vuelve transparente delante de nosotros para ver el trono de Dios, Dios hablando, Satanás hablando. Y leo: un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, Satanás vino también entre ellos. Quiero que notes que vemos aquí a Satanás en la escena. Aquel que fue capaz de manipular a 1/3 de los ángeles cuando estaban en la presencia de Dios en el cielo.
Esto demuestra cuán bueno en el sentido negativo, cuán astuto es el diablo. Aunque muchos niegan su existencia, la existencia de Satanás, la existencia de este es enseñada en 7 libros del Antiguo Testamento y por cada uno de los escritores del Nuevo Testamento y por Cristo mismo. Y es presentado como el maligno, el tentador, el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, el acusador, etcétera, el mentiroso, el asesino, el falsificador, el pervertidor, el pecador, en pocas palabras, el maligno. En Apocalipsis 12:10 se presenta como el acusador de los hermanos. Y este es el amplio propósito del diablo: acusar al pueblo de Dios delante de la corte celestial de sus pecados. Y dicho sea de paso, usted y yo necesitamos a uno que defienda nuestro caso en el cielo. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos un abogado. Martes por la noche nuestro pastor compartía allá en Juárez y hablaba de esto, de que Él está sentado a la derecha del Padre e intercede por nosotros. Y quiero que sepa que todo aquel que ponga su confianza en Él, sepa esto: Él jamás pierde un caso. Estamos seguros. En el versículo 7, quiero que notes que en el versículo 7 dice así: y el Señor preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor, de recorrer la tierra, de andar por ella. Quiero que notes que el diablo no está en el infierno, está sobre la tierra, rodeando la tierra, creando extraordinarias distracciones y apareciendo delante del trono de Dios, trayendo acusaciones en contra de los elegidos de Dios, de los escogidos de Dios. Primera de Pedro 5:8 dice: sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Hermanos, esta es la realidad. El diablo está sobre la tierra. El diablo percibe tu olor. El diablo está acechando tu camino. El diablo está detrás de ti si tú perteneces al pueblo de Dios. Él es el que gobierna este mundo. Él está cegando mentes, distorsionando la palabra de Dios, se opone a las obras de Dios, está tentando a la inmoralidad, propagando falsas doctrinas. El diablo está ocupado siempre, hermanos, 24/7. Él no descansa. Él no tiene días festivos. El versículo 8 dice: y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Es un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Observa Dios hablando a Satanás. Nota que es Dios quien inicia la participación de Job en lo que va a seguir. Es Dios quien lo lanza al ring y Job será llevado al desastre que va a experimentar por el designio divino y por la soberanía divina. Es Dios quien inicia el desafío. Y sepan esto: el universo es conducido por la agenda de Dios y no por la agenda del diablo. Como dice Martín Lutero, como decía Martín Lutero, el diablo es el diablo de Dios. Y Dios va a usar al diablo para sus propios propósitos santos. ¿Te has fijado en mi siervo Manuel Reyes? Quizás. ¿Te has fijado en mi siervo Ernesto Ramos? Esta escena se ha repetido en el cielo una y otra vez. Una y otra vez. Y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Es un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mira, quiero que notes cómo Dios destaca a Job. Esta es la estimación de Dios.
La pregunta es, ¿no te gustaría que Dios dijese eso respecto a tu vida? Job es el hombre más justo sobre la faz de la tierra, y entonces la pregunta es, ¿por qué sufriría? No es porque existe algo errado en su vida, porque todo en su vida es recto. Y aplicado a nosotros, sí, habrá tiempos en que sufrimos a causa de nuestro pecado o por el pecado de otra persona. Otras veces sufrimos porque vivimos en un mundo caído. El hermano el martes también predicaba acerca de esto, que el Señor está comprometido con nuestra santificación y Él trae disciplina a sus hijos. Muchas veces. Pero habrá tiempos en que sufriremos para la gloria de Dios, porque Dios te está apuntando para un desafío en el cielo entre Dios y Satanás. Pregunto, ¿será que Dios te considera lo suficientemente elevado tu caminar espiritual para decirle a Satanás, al diablo, ¿te has fijado en mi siervo? No hay otro como él. ¿Será que Dios te considera temeroso de él, apartado del mal? ¿Que te considera digno? Y decirle a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Severiano? Santiago dijo en el capítulo 5, verso 11, miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron, han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Santiago confortó a sus lectores con la seguridad de que Dios tenía un propósito para su sufrimiento, tal como en la vida de Job. Job fue reducido a humildad, una humildad tan absoluta, aplastado bajo el peso de la grandeza de Dios, que al final admitió que Dios es soberano. Sigo leyendo. Versículo 9. Satanás respondió al Señor, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Mira esta pregunta, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Es un ataque frontal a la gloria de Dios y sobre la integridad de Job. El diablo aquí está acusando a Job de servir a Dios por motivos egoístas. ¿Notas esto? En el cual pongo un poquito de oración, coloco algo de adoración, un poco de consagración y hasta vengo los jueves, llego temprano los domingos y entonces saldrán las bendiciones como si fuera un cajero automático. Y esta es la acusación que presenta Satanás delante de Dios contra Job. Es como si le estuviera diciendo a Dios, nadie te va a adorar por la belleza de tu santidad, nadie te va a adorar, Dios, porque eres Dios, porque eres quien eres. Sabe Dios, tienes que comprar adoradores en el mercado libre. Y es por medio de tus bendiciones que seduces a tu pueblo para que te adoren. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Mira el versículo 2, las bendiciones, le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. La acusación es, por eso es que Job te sirve, porque eres muy bueno con él, porque tú lo favoreces. El versículo 10 dice, ¿no has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? ¿Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra? Dios, hermanos, en su bondad colocó una pared de protección alrededor de Job, al igual que lo hace con cada uno de nosotros. La mano invisible de la providencia de Dios está ahí. La clara implicación en esto es que el diablo sabía esto porque ha estado intentando atacar a Job ya por algún tiempo. Por la puerta de enfrente, por la puerta de atrás, por la lateral, por la chimenea, cualquier cosa para encontrar en la vida de Job algo para poder entrar y arruinarlo para siempre.
pero siempre se encuentra con la mano providencial de Dios alrededor de Job y de igual manera con nosotros. El diablo conoce muy bien quién es Job. Y quiero que sepas que el diablo te conoce perfectamente bien, me conoce a mí perfectamente bien. Él está escuchando ahora. Ya tenía tiempo observando, es bien conocido por el diablo. Leo de nuevo. ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Es como si apuntara con el dedo a Dios. Dios, este es el problema. Tú has sido demasiado bueno con él. Quiero que pienses en esto. Hay 3 pasajes en la Biblia donde se registra la voz de Satanás. La primera es en Génesis 3, cuando le dice a Eva, Dios no ha sido bueno contigo. Con que Dios os ha dicho. Lo más tremendo es que Eva vivía en el paraíso. Y Satanás le dice, Dios no ha sido bueno contigo. Lo tenía todo, un mundo perfecto, hasta un marido perfecto. Todo lo tenía. Pero había un árbol del que ella no podía comer. No comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque tú no quieres conocer la maldad. Te va a contaminar, te va a corromper en gran manera. La sentencia sobre la desobediencia de Eva y de Adán fue esa, ¿verdad? El día que de él comieres, ciertamente morirás. Y no solamente fue el juicio de Dios sobre ellos, la muerte, sino también la corrupción moral. Pero el diablo le dice, Dios no ha sido bueno contigo. Dios te está engañando. Él está reteniendo sus bendiciones. Si te amara, te dejaría comer de ese árbol, es más, serás como Dios. Y la segunda ocasión que oímos la voz del diablo es en esta ocasión en que estamos tratando este pasaje, Job. Nota esto, en Génesis 3 el diablo está hablando con Eva, ¿cierto? Está hablando con Eva acerca de Dios. Ahora el diablo está hablando a Dios acerca de Job. Y observa, en Génesis 3 él dice, Dios no ha sido bueno, le dice a Eva. Y ahora en Job el diablo le dice a Dios, tú has sido demasiado bueno con él. ¿Percibes esto? Cuán atrevido, astuto, ingenioso, sutil es el diablo. Y es así que Satanás desafía a Dios a destruir todo lo que tiene. Y en ese desafío, muchas veces estamos nosotros. ¿Será que nosotros vamos a adorar a Dios en tiempos difíciles? ¿Adoraremos, bendiciremos el nombre de Dios cuando seamos lanzados al fuego de la aflicción, al fuego de la prueba, cuando nos encontremos con dificultades? ¿O será que vamos a retirarnos a casa? ¿Maldeciremos a Dios? ¿O vamos a adorar al Señor? Hermanos, este es el desafío para cada uno de nosotros. Y entre más avanzamos en nuestra vida cristiana, más quizás seremos confrontados con este dilema. Ahora, quiero que notes que Dios es completamente soberano en el desafío. Verso 12. Entonces el Señor dijo a Satanás, todo lo que él tiene está en tu poder, pero no extienda su mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Dios, hermanos, está en control. La guerra que sostenemos no es entre dos iguales. Nota que Dios está definiendo lo que el diablo puede hacer. Y Dios usa al diablo para sus elevados propósitos. ¿Comprende esto? Dios usa al diablo para sus elevados propósitos, para la gloria de su propio nombre. Dios usa a Satanás como un instrumento en sus manos, incluso cuando él viene rugiendo contra nuestras vidas, con el fin de cumplir sus más elevados propósitos en nuestras vidas. Sí, debemos huir del diablo, preservar nuestro territorio, debemos colocarnos toda la armadura de Dios, pero debemos comprender que la soberanía de Dios, en la soberanía de Dios, Dios tiene elevados propósitos en medio de nuestros sufrimientos.
Siguiendo la historia, ahora armado del permiso divino, el maligno se aparta del trono de Dios, baja a la tierra y ahora tiene a Job en su mira. La cerca ha sido removida y quiero que notes que no hay pánico en el cielo, solo planes para la gloria de Dios. Y leo, y aconteció, versículo 13, que un día en que los hijos y las hijas de Job estaban comiendo y bebiendo en la casa del hermano mayor, vino un mensajero a Job y le dijo, los bueyes estaban arando y las asnas paciendo junto a ellos, y los sabeos atacaron y se los llevaron. También mataron a los criados a filo de espada, solo yo escapé para contárselo a usted. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados y los consumió. Solo yo escapé para contárselo a usted. Mientras estaba hablando, estaba hablando, vino otro y dijo, los caldeos formaron 3 cuadrillas, se lanzaron sobre los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contárselo a usted. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo, sus hijos, sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo. Vino en la casa del hermano mayor, y entonces vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, y esta cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para contárselo a usted. La catástrofe desencadenada. Un ataque devastador por el diablo a la vida de Job. Su astucia y poder son grandes y muchas veces los creyentes nos encontramos exactamente en esta guerra espiritual. Voy a ir a Efesios 6 y voy a leer del versículo 11 en adelante. Dice, revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Ven el domingo, porque seguramente este es el tema que sigue, que estamos viendo en Efesios. Seguramente vamos a tener una exposición de esta parte detallada. Insidias, como lo dice aquí en esta versión, acechanzas en la Reina Valera. Esta es la palabra griega que también se traduce como maquinaciones. Alude a una noción de astucia, de engaño. Las acechanzas de Satanás se propagan a lo largo y ancho del sistema de maldad del mundo sobre el cual rige como príncipe de las tinieblas, y son llevadas a cabo por huestes de demonios. Con la palabra acechanza, la palabra insidia, se incluyen todos los pecados, prácticas inmorales, teología falsa, religión falsa, así como todas las trampas y atractivos del mundo. Siempre hago chascarrillo acerca de las televisiones, ¿no? Cada vez cuando entro a sus casas ya no veo una televisión regular, sino veo un altar, una televisión cada vez más grande. y ya es un altar porque pues, y le llaman centro de entretenimiento, ¿sí o no? Floreros, la televisión enorme ahí enfrente, Satanás, y ahora creo que 50 meses sin intereses en Sam's. Ayúdenme a orar porque mi esposa, estoy por claudicar, literalmente. Ella quiere una televisión, pero gracias a Dios por la providencia del Señor. Siempre que vamos a Sam's y las veo, espérate, deja ver cómo nos va con la nuez. Y ¡pum! La nuez, el precio hecho garras. Gracias a Dios por su providencia. Pero usted y yo
seremos señalados por el diablo y quizá estaremos en medio de esa guerra bajo la soberanía de Dios y que no siempre traerá resultados catastróficos como en el caso de Job. No siempre será así. Pero quiero que veas la firme confianza y piensa en el dolor, la pena, el shock. En el versículo 20 de Job dice así: entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra adoró. Tremendo, ¿no? Ve la firme confianza. El diablo ahora quizás estira sus oídos para oír lo que siempre oye cuando él está detrás de las aflicciones sobre las personas, como aquí. Él está esperando oír que Dios sea maldecido y que el nombre de Dios sea blasfemado. Está esperando oír el grito y el llanto de alguien que ya no tiene deseos de vivir y destilar su veneno en contra de Dios. Satanás está acostumbrado a oír esto, pero en su lugar de eso ve esto. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra. Se postra. Job primero responde humillándose a sí mismo e inclinándose delante del trono de Dios y dice: adoró. Le dio honra y gloria a aquel que es infinitamente santo, a aquel que solo puede hacer lo que es recto, aquel que solo puede hacer lo que es puro para mí, y adora a Dios y hace esa impresionante declaración en el versículo 21 que dice: y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job reconoce la absoluta soberanía de Dios en todos los asuntos de su vida. Comprende la providencia de Dios, que Dios da y que también quita. Todo está bajo su soberanía, su control. Job no sabe del desafío y muchas veces ni tú ni yo vamos a saber. Él solo sabe que Dios en última instancia está en su trono, por encima de todo. Como dice Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Primera causa es Dios. Segunda causa, el diablo. Tercera causa, el clima, los sabeos, los caldeos, el fuego, el viento. Pero en última instancia solo existe una causa primaria y es Dios en el cielo. Romanos 11:33, oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. Por medio de su derecho real, Dios da. Por medio de su derecho real, Dios quita. Escucha, Job no tenía que comprender el por qué. ¿Por qué a mí? Sino el quién. Y dice al final del versículo 21, el Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job escoge reverenciar su nombre. ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión. ¿Cuál es nuestra reacción cuando somos lanzados a la lona? Cuando nos encontramos en medio de una guerra espiritual y las dificultades vienen y nuestras pruebas nos están aplastando, la aflicción es dolorosa. ¿Qué escogemos? Job escogió decir, bendito sea el nombre del Señor. En toda adversidad, pérdida personal, en toda prueba dolorosa, ¿adoras? ¿Adoras? Job es presentado como un ejemplo positivo de cómo reaccionar frente a las pruebas de la vida. Y lee el versículo 22. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. El profeta Habacuc
después de una lucha por entender cosas y a Dios mismo, después que el Señor informó acerca de sus planes de juicio sobre Judá, expresa una confianza inquebrantable en Dios. Y leo Habacuc, capítulo 3, versículo 2, dice: oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Versículo 17 dice: aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. ¿Cómo usted responde? ¿Cómo respondo yo? Y lo digo con temor y temblor. Cuando las dificultades vienen, Job respondió: al Señor dio y el Señor quitó. Hermanos, ¿entendemos esto? Que Dios es el gran autor de la providencia y el gran ejecutor de esta. Siempre cuando hablamos de providencia, siempre escucho en el lado positivo. Yo recuerdo que yo solía viajar mucho a Ciudad Juárez, con mi esposa estaba por allá, cada 10 días, cada semana, 8 días, 10 días máximo. Y recuerdo que llegaba a la central camionera aquí en Delicias y llegaba y justamente ahí en Ciudad Juárez. Y bien contento, comprar el boleto, me subí y me iba. Providencia del Señor. Pero otras veces llegaba y el camión se estaba yendo. Tenía que esperarme 2 horas y renegaba 2 horas. Providencia del Señor también. Dios es el gran autor de la providencia y el gran ejecutor de esta. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Si entiende esto, Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Dios tiene el control absoluto hasta sobre el mismo diablo y las fuerzas del mal. Hermano, que sea la soberanía de Dios la almohada en la que recuestas tu cabeza por la noche. Quiero terminar con un pasaje en Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones, Isaías, Jeremías, Lamentaciones. Versículo 37 y 38. ¿Quién trae la Reina Valera? Yo voy a leer primero en esta versión. Lamentaciones 3:37 dice: ¿quién es aquel que habla y así sucede, a menos que el Señor lo haya ordenado? Dice el 38: ¿no salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien? ¿Quién podría leer en Reina Valera en voz alta, fuerte? Versículo 37 del capítulo 3 de Lamentaciones. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo, lo bueno. Una pregunta retórica. Hermanos, ¿cuán sabio es Dios al traer adversidad a tu vida y a mi vida? ¿Cuán sabio es Dios en las pruebas, las tormentas, las noches oscuras? Qué sabio es Dios al traer todas estas tormentas de aflicción para que tú y yo seamos más humildes cada vez y más como Cristo. Qué sabio es Dios que tú y yo podamos glorificar a Dios en medio del sufrimiento a medida que sirvamos al Señor en este mundo. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Tú eres soberano. No hay quien detenga tu mano y te diga qué haces. Eres perfecto. Porque ¿quién entendió tu mente? ¿O quién fue tu consejero? ¿O quién te dio a ti primero para que te fuese recompensado? Tuya es la creación, tú lo hiciste todo perfecto. Tú controlas cada molécula en esta vida. No hay nada que se salga fuera de tu control. Aún nuestras aflicciones, nuestras pruebas,
están dentro de tu control. Gracias, Padre, porque descansamos en ellos, Señor. Solo te ruego por tu gracia y tu misericordia. Tú sabes hasta qué punto, Señor, nos pruebas. Gracias, Padre, por ello. Ruego de tu favor, Señor, y que, Señor, podamos, al igual que el Job, decir: el Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Amén.